Bienvenidos a este nuevo módulo. Soy la doctora Jocelyn Mota, docente de Meditech, y me complace acompañarte en esta clase fundamental para toda práctica de estética responsable. Psicología estética, valoración y abordaje del paciente. Hoy exploraremos cómo las emociones, las expectativas, las percepciones de la imagen personal influyen profundamente en cada tratamiento. Aprenderás a realizar una valoración integral que no solo consiste en la anatomía, sino que también consiste en el bienestar emocional del paciente. Recuerda, una medicina estética ética y efectiva empieza con una conexión humana y una comprensión profunda de quien tenemos al frente. Comencemos esta valiosa formación. Valoración y abordaje psicológico del paciente. Empezaremos con el índice, donde te voy a explicar progresivamente lo que voy dando en este módulo. Vamos a empezar primeramente con la introducción, la psicología ética, conciencia y actitud estética, psicología del envejecimiento, valoración de aspectos psicológicos, trastornos psicológicos y psiquiátricos, obesidad, trastornos dimórficos corporales, trastornos de la conducta alimentaria, por restricción de alimentos, por anorexia nerviosa, por bulimia y por otros atracones. Abordaje psicológico según cada patología. Iniciemos con el abordaje psicológico, donde el hombre y la mujer son seres biopsicosociales y espirituales como un todo, donde la suma de las partes dan integralidad al ser humano. Nuestro mundo de la medicina estética se centra más que todo en el impacto de la belleza y puede tener en nuestras mentes emociones. Como por supuesto las personas saben que cuando se hacen un cambio físico también repercute en la parte psicológica. Dentro de la psicología estética, la belleza genera una sensación de placer sensorial en las personas que estamos tratando, intelectual o espiritual, lo que puede contribuir a un bienestar mental. Pero también tengan mucho cuidado, porque hay personas que cuando van al mundo, a nuestra consulta de la estética, a veces desean más y más y más. Entonces ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta de que nuestro paciente realmente no está bien psicológicamente, sino que tenemos que trabajar en conjunto con un psicólogo. En la parte de psicología estética permite encontrar un sentido de armonía y equilibrio, concentrarnos en nuestras emociones y experimentar momentos de felicidad y de gratificación. Puede influir en el autoestima y la confianza y ayuda a desarrollar una imagen positiva en el ser humano, sentido más de seguridad de nuestra interacción social. Como les dije anteriormente, debemos de tener sumamente cuidado con la parte psicológica, ya que hay muchas partes psicológicas en el mundo de la estética, ya que las personas a veces desean más y más y más, y nosotros es donde ahí vamos a frenar un poco la situación. Dentro de la conciencia estética, forma de las conciencias sociales y cómo de una u otra forma debemos determinar de que esta conciencia se enfoca más que todo en política, en ética, en la parte moral, religiosa y científica. Realmente esta conciencia estética refleja la realidad y su valoración desde las posiciones de ideas sociales, en particular también de ideas estéticos. Dentro de la actitud estética en lo profesional médico, hay actitudes como el hombre toma en realidad en un momento determinado para satisfacer el ser humano y producir placeres en el alma y en el espíritu, adquiriendo así un valor estético y ético. Dentro de la psicología y el envejecimiento hay etapas. Hay etapas en el ciclo vital del ser humano donde vamos a ver alteraciones a nivel celulares, cromosómicas, metabólicas y fisiológicas. Hay aspectos psicológicos propios del envejecimiento, aceptaciones en esta vida. Entonces, el buen envejecimiento experimenta subjetividad que involucra lo afectivo y lo emocional, con tendencia con la aceptación, lo armónico y mantener la belleza. Hay personas que no desean envejecer, que inclusive hacen lo posible para evitar el envejecimiento. La valoración psicológica en medicina estética, primeramente vamos a ver la motivación. Ya dentro de esto observamos que nuestro paciente trae alguna actitud. A veces podemos observar que nuestros pacientes traen esa actitud de tristeza, inclusive se le ven en los ojos aquella tristeza,
o personas que muchas veces me han llegado a mí en el consultorio de que han terminado una relación y llegan también con una tristeza y se les nota inclusive en el rostro aquella depresión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a este tipo de personas? Bien motivándolo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mejoramos la apariencia física, corregimos unos que otros de perfecto. En estos pacientes hay unas personas que ya están en una edad avanzada, vamos a detener un poco el tema del envejecimiento. ¿Cómo lo detenemos? Haciendo nuestros lindos procedimientos estéticos. Vamos a ayudar a que estas personas van a envejecer de una mejor manera o de maneras más óptimas, y esto nos va a ayudar a que el paciente tenga un alivio en su trastorno psicológico y evitar los padecimientos psiquiátricos. Obviamente de que también tenemos que tener presentes los antecedentes personales de cada uno de los pacientes. Recuerden de que los pacientes todos son totalmente diferentes, entonces debemos ver si el paciente alguna vez o tuvo alguna desnutrición, alguna obesidad y una disconformidad con su imagen, el estrés, cómo tiene su niveles de estrés, si son muy elevados, si el paciente está en un estado depresivo, si el paciente tiene bulimia, si hay una restricción de alimentación, cómo está su autoestima. Entonces es importante que nosotros tengamos una buena valoración a nivel de los antecedentes personales, a nivel psicológico. Por supuesto de que no todo el tiempo el paciente te va a decir, sino que es por eso que nosotros debemos generar y tener una actitud como de amigos con estos pacientes para poder llegarles y poder investigar la causa de estas depresiones que nosotros podemos observar. Dentro de los antecedentes familiares y entorno es importante saber cómo el paciente desarrolla su vida cotidiana, cómo es su entorno, cómo es su familia. Entonces hay personas que por supuesto tienen alteraciones psicológicas o psiquiátricas familiares. Hay que ver la dinámica familiar, cómo se la lleva este paciente con su familia, su entorno social, si es medio apático o es un paciente de que le gusta mucho tener buen entorno social. Tengan presente algo, estos pacientes que también tienen buenos amigos y buen entorno social también tienen un proceso de depresión. Entonces debemos de tener sumo cuidado con eso, ¿sí? Porque ellos esconden esta depresión muy a lo profundo y tengan presente de que es un poco más peligroso. Entonces, la presión de grupos, ¿cómo es la presión del grupo? Porque hay amigos que son demasiados verdaderos, que les dicen demasiadas cosas que las personas, por supuesto, de que se sienten muy deprimidos, y no solamente los amigos, sino que los familiares también tienden a tener este aspecto. Y, por supuesto, en la influencia en las redes sociales. Dentro de la obesidad vemos muchas personas que tienen este tipo de obesidad y por supuesto ellos también se sienten un poco deprimidos, ¿sí? Entonces el exceso de grasa corporal que trae como consecuencia afección de la salud física y psicológica, ¿ya? Condicionalmente para la aparición de trastornos de la alimentación. Hay personas que se ven muy obesos y por supuesto dejan de comer, trayendo como consecuencia también alteraciones a nivel físico. Entonces, disminuir peso para tener aquella silueta o aquella figura para más esbelta y tener aquella aceptación social, porque tengan presente de que como ahorita en este mundo, estamos viviendo en el mundo de meternos siempre ¿cómo es que se llaman esos? TikTok, Instagram, redes sociales. Recuerden también que estamos en un mundo donde las redes sociales influyen demasiado en nuestras vidas, observando a aquel o aquella que tienen aquella silueta y uno como que quisiera verme así. Entonces, en esta parte debemos de tener presente que el entorno social afecta a cada uno de los pacientes debido a las redes sociales. La intervención psicológica se basa más que todo en trabajar la baja autoestima de estos pacientes, la depresión y la ansiedad, la insatisfacción corporal a través de terapias cognitivas y conductuales y por supuesto ayudarles a lograr aquel peso que el paciente desea de manera muy sana.
Dentro de los componentes del programa cognitivo-conductual tenemos varios autores que nos pueden ayudar a desarrollar bien este programa, ¿sí? Entonces tenemos unos autores que se llaman Bailes y González, que en el 2013 ellos hicieron una lista de componentes que debemos de seguir, ¿sí? Primeramente debemos tener promoción de la motivación para el cambio, ver que el paciente realmente tenga aquellas ganas de cambiar, aquel deseo de ser diferente. Psicoeducación sobre las causas generales de la obesidad y la posible etiología en caso concreto sobre la alimentación saludable, qué comer, cuándo y cómo, y sobre la actividad física, cómo debemos ayudarles. Tengan presente que la estética no solamente somos nosotros los que vamos a ayudar, sino que tenemos que tener un grupo de profesionales donde también nos van a ayudar. Sí, tengan presente que tenemos, por ejemplo, los nutricionistas, los entrenadores de gimnasio, entonces sí debemos de tener por lo menos este grupo que nos puedan ayudar, ¿sí? Compuesta de régimen alimentario especial y un plan de actividad física en conjunto con un buen entrenador. Intervención de incrementar el autocontrol. ¿Cómo debemos ayudarles nosotros o cómo debe ayudarle el psicólogo a tener un buen autocontrol? Intervención en las cadenas conductuales, realización de autorregistros con intención terapéutica para modificar hábitos alimenticios y de actividad física, empleo de técnicas generales de modificación y de conducta para el incremento o reducción de conductas asociadas a los hábitos implicados, modificación de estilos cognitivos asociados a los hábitos implicados, promoción de las relaciones interpersonales, diseños de actividades gráficas, entrenamiento y asertividad o habilidades sociales. Y hay que siempre estar pendiente de que debemos de prevenir estas recaídas, ¿sí? Cuando nosotros vemos que un paciente tiene una recaída es cuando este hace un efecto rebote. Entonces debemos de ayudarles en esto. Dentro de las pautas en la obesidad debemos de tener presente cuáles serían los parámetros para seguir para realizar un buen índice de masa corporal. Como saben ustedes, sería peso por talla al cuadrado. Entonces, debemos de tener presente cuáles son los niveles o cuáles serían los índices de masa corporal de cada uno de los pacientes, ¿sí? Entonces, sobrepeso propone el tratamiento psicológico para modificación de hábitos, terapia conductual. Si tenemos un paciente con sobrepeso nivel 2, su índice de masa corporal ya sabemos nosotros que sería dentro de 27 a 29.9. Trastornos biométricos asociados podrían plantearse una aproximación farmacológica. Por supuesto de que hay pacientes de que cuando ya tienen una obesidad grado 2, ya cruzando la obesidad grado 3, debemos de mandarlos también tanto a la parte psicológica como determinar si es un paciente que va a la cirugía bariátrica. Entonces sí es importante que nosotros veamos si este paciente puede o no puede lograr disminuir el peso de forma natural o si es necesario realizar este tipo de cirugía. Dentro de esto, la obesidad sugiere llegar al cambio en un tratamiento o llegar a cabo un tratamiento psicológico y valorar el farmacológico en todos los casos. Tenemos varios trastornos de conducta alimentaria donde el paciente puede verse sumamente delgado y cuando se ven en el espejo se ven obesos. Entonces también este tipo de pacientes debemos de llegarle. Hemos visto casos donde el paciente dice, bueno, me veo muy gordo y realmente es un paciente que se ve sumamente delgado. Debemos también en conjunto con el psicólogo tener presente que estos pacientes deben de tener ayuda, pero de manera urgente. No solamente psicológico, sino psiquiátrico. Dentro de la clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria tenemos trastornos alimentarios de la ingestión de alimentos, que sería pica, trastornos de rumiación, trastornos de evitación, restricción de ingestión de alimentos. Hay personas que ahorita hay que tener sumamente cuidado porque actualmente está de moda esto del ayuno intermitente. Entonces, esto puede traer consigo una alteración de trastornos de evitación o restricción de ingestión de alimentos. Hay personas que incluso llegan a desmayarse por evitar comer.
pasan un día, 2 días y hasta 3 días sin alimento. Entonces es importante que nosotros veamos estos pacientes y que podamos tener esta alarma con estos pacientes. Hay anorexia nerviosa, hay bulimia nerviosa y hay trastornos de atracones. ¿Qué serían estos? Los trastornos de atracones es que dejó de comer por cierto tiempo y de repente empieza a comer como loco y comen cualquier tipo de alimento que no les importa qué les podría causar. Otros trastornos alimentarios de la ingestión de alimentos especificados y otros trastornos de alimentos de la ingestión de alimentos no especificados tenemos, ¿sí? Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria hay una prevalencia, ¿sí? En los continentes o en los países hay un estándar, se ha contado más o menos cuántas personas o cuántas sería la prevalencia de cada uno de estos. En China se determinó que el 1.05 son personas con anorexia, el 2.98 son personas con bulimia y trastornos por atracón serían 3.58%. Hemos visto nosotros en redes sociales que hay una moda también donde se ven aquellas personas que comen y comen y comen y comen y comen y entonces esos son trastornos por atracón, ¿ya? En Japón el 0.43% de personas sufren de anorexia, bulimia 2.32% y trastornos por atracón sería 3.32%. En África es el menos de 0.01% de anorexia, bulimia 0.87% y trastornos de atracón sería de 4.5%. En Latinoamérica tenemos una anorexia de 0.10%, bulimia de 1.16%, en trastornos por atracón de 3.53%. En Australia, la anorexia es de 2.0%, bulimia de 1 y trastornos por atracón serían 2.4%. En Estados Unidos aumenta un poco la incidencia, sería 1.37%, bulimia 2.6% y de trastornos por atracón sería 3%. En Europa hay un estándar medio variable donde se puede observar que hay un 0.69 a 1.20% de anorexia, 0.59 a 0.60 de bulimia y 0.62 a 1.60 de trastornos por atracón. En España, bueno, sería parte de Europa, pero en España específicamente determinaron que el 0.14% a 0.88% es de anorexia, bulimia de 0.37 a 1.24 y trastornos por atracones de 2.1 a 4.35. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria tenemos ciertos criterios diagnósticos. La anorexia nerviosa se debe ver que estos pacientes más que todos hacen una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conducen a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la actividad física. El medio intenso a ganar peso o a engordar o comportamientos persistentes que interfieren en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso, constitución, influencia inapropiada del peso, la constitución corporal en la autoevaluación. Bulimia nerviosa, episodios recurrentes de atracones. Se caracteriza más que todo por aquellas personas que ingestan algún periodo de tiempo determinado, específicamente en ciertas horas donde dice, bueno, a esta hora es que me da aquel atracón, ¿sí? Más que todo en eso de horas de la tarde donde los niveles hormonales están un poco más elevados. Entonces, de una cantidad de alimento que es claramente superior a la de la mayoría de las personas ingestan. Y la sensación de falta de control. O sea, estas personas por lo general no se pueden controlar. Los comportamientos compensatorios e inapropiados recurrentes para evitar el aumento, ellos por lo general se autoinducen el vómito y por lo tanto ellos consideran que este proceso les ayuda a bajar el peso. Los atracones o comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio una vez por lo menos durante 3 meses. Ya, obviamente que sí debemos ayudar a estas personas para que eviten este tipo de patologías y por supuesto evitar alguna alteración a futuro.
La autoevaluación se ve indebidamente influida por constitución y el peso corporal, y la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Los trastornos por atracón, más que todo, son estos episodios recurrentes por atracón, donde estos episodios ingestan una cantidad muy grande de alimento en ciertas horas en específicos. Los otros alimentos o la ingestión de alimentos especificados, anorexia nerviosa atípica, que se cumplen todos los criterios de aquella anorexia nerviosa, excepto que el peso, y a pesar de la pérdida de peso significativamente, está dentro o por encima del intervalo normal. La bulimia nerviosa atípica, se cumplen todos los criterios de bulimia nerviosa, excepto en los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados que se producen de una vez a la semana o durante al menos por lo menos 3 meses. Los trastornos por atracón de frecuencia baja o duración limitada, se cumplen todos los criterios para el trastorno por atracón, excepto que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio menos una vez por semana o durante menos de 3 meses. Los trastornos de purgas, comportamientos de purgas, que por lo menos estas pacientes tienden a tomar medicamentos para aumentar las evacuaciones, puede influir en el peso o la constitución de la ausencia de atracones. Y hay un síndrome también, que es el síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Dentro del abordaje terapéutico que nosotros vamos a tener, los tratamientos psicológicos es la parte fundamental que vamos a tener con nuestros pacientes. Tratamientos de comorbilidad psicológica, tratamientos de trastornos de conductas alimentarias, debemos de seguir abordar ciertos tratamientos, pero por supuesto eso no vamos a indicar nosotros, sino que lo vamos a referir a un especialista en psicología. El abordaje nutricional, nosotros también debemos de dar un abordaje nutricional a estos pacientes, enviarlos con el nutricionista, donde le va a ayudar a evaluar a estos pacientes y conseguir la modificación de largo plazo para que este paciente no vaya a tener ningún tipo de recaída. Dentro de la bulimia nerviosa tenemos los tratamientos farmacológicos, donde nosotros debemos de tener unión con el psicólogo para determinar qué tipo de tratamiento le está indicando a nuestro paciente. Recuerden de que si nosotros colocamos algún medicamento, puede tener una repercusión también al cierto paciente. Entonces, el hecho de que nosotros también coloquemos medicamentos o hagamos algún procedimiento con el paciente y resulta de que esté tomando algún medicamento donde me va a hacer una reversión del procedimiento que yo estoy haciendo, entonces sí es importante que nosotros tengamos algún conocimiento de qué medicamento es el que está tomando el paciente. Los tratamientos de las comorbilidades y complicaciones, por ejemplo, la malnutrición, tanto desnutrición como exceso de peso, estados carenciales, complicaciones médicas asociadas a conductas purgativas, es más que todo el hecho de que el paciente tome mucho medicamento que le ayude a evacuar. Hay desequilibrios hidroelectrolíticos donde podrían llevar al paciente inclusive a la emergencia de los hospitales. Entonces, sí es importante. Dentro de los tratamientos psicológicos también tenemos los tratamientos conductuales psiquiátricas, tratamientos de trastorno de conductas alimentarias, los abordajes nutricional. Debemos de evaluar el paciente y considerar la modificación a largo plazo. Los trastornos por atracón, debemos de tener presente que debemos indicar a ciertos pacientes qué medicamento es el que le están indicando, ¿sí? Aquellos pacientes que están tomando medicamentos para la ansiedad y trastornos de la comorbilidad de exceso de peso y trastornos derivados, ¿sí? Entonces, por supuesto que ahí nosotros les estamos ayudando tanto psicológicamente como estéticamente a estos pacientes.
Entonces aquí podemos observar cómo un paciente debemos realizarle nosotros la correcta anamnesis. Entonces, ¿con qué frecuencia son los atracones? ¿Con qué frecuencia serían los vómitos de un paciente? Los ejemplos de empleos de diuréticos. Hay pacientes de que son deportistas y que por supuesto estos pacientes consumen estos diuréticos para lograr aquel cuerpo que desean. Abusos de laxantes, también tenemos ciertos pacientes que abusan de ellos. Ingesta de fármacos, antiobesidad, abuso de tóxicos, existencia de restricción dietética, ejercicios compulsivos, existencias previas de otros trastornos, sobre todo la anorexia en estos pacientes. Entonces, debemos ver el inicio del tratamiento, desde cuándo se inicia el tratamiento, qué posibilidades hay de que nosotros como médicos estéticos podamos realizarle los procedimientos, la enfermedad si es interrecurrente o hay incidencia de la misma, la disminución ponderal, el rango de índice de masa corporal en los casos de los pacientes que desean más bien disminuir de peso y que tienen aquella obesidad grado 2, 3, inclusive llegando a 4. Disfunción de la conducta nutricional, gravedad y la distorsión de la imagen corporal, deterioro de su situación anímica y la falta de apoyo psicofamiliar. Es importante que por lo menos estos pacientes tengan una unión con algún familiar de que nos vaya a ayudar a que este paciente cumpla muy bien estos procedimientos. Y la proximidad temporal con hospital, de día, hospitalización, en caso tal de que hay unos pacientes que llegan inclusive a la deshidratación. Los pacientes con trastornos dismórficos corporales conocemos este tipo de pacientes de que son unas personas que son realmente muy bonitas, pero cuando ellos se ven en el espejo, ellos ven imperfecciones en sí mismos. Entonces, este tipo de pacientes vamos a notar y vamos a ver muchísimos en nuestro consultorio de medicina estética, porque hay unos pacientes que uno los ve y dice, bueno, tiene por lo menos una buena simetría, tiene buen cuerpo, pero llegan con un trastorno dismórfico corporal que debemos de nosotros ayudarles. Llegan muchísimos, tengan presente eso. El trastorno dismórfico corporal, como les dije, es una obsesión o preocupación por el aspecto. En las redes sociales esto nos está ayudando a que los trastornos dismórficos corporales vayan en aumento. ¿Por qué? Porque las personas desean verse como ciertas estrellas, por ejemplo, de Hollywood, se quieren ver como ciertas personas influencers, entonces los trastornos dismórficos corporales van en aumento con respecto a las redes sociales. Generalmente involucra la cara, cabeza, líneas de expresión, el cabello, influye muchísimo, sobre todo también en el cuerpo. Entonces, la introspección suele ser poca o ausente, pueden sentirse muy preocupados de que los otros los miren y que ellos mismos estén diciendo de que hablen de ellos. O sea, son ideas que les vienen a estas personas a su mente, la preocupación de que están dentro de 3 o 8 días y son difíciles de resistir, horas al día, perdón, y compulsiones que incluyen demasiado aseo, peinado, la depilación, afeitado excesivo, veces mucho tiempo en el espejo. Entonces, estos pacientes van a llegar también, van a llegar a la consulta por estos trastornos. Los criterios diagnósticos de los trastornos dismórficos corporales es preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico. El médico especialista en medicina estética somos expertos en determinar alguna alteración física visualmente, ¿sí? Pero ellos exageran en este aspecto. Cuando ellos mismos se ven en el espejo, ellos observan en sí mismos que tienen mayor alteración de lo que realmente es. Entonces, durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos repetitivos. La preocupación causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro importante y no se puede atribuir a otra condición médica. Tenemos un caso muy específico y muy conocido en el mundo que fue el caso de Michael Jackson, donde su trastorno dismórfico corporal llegó a un extremo, que se hizo hasta un cambio muy drástico en su rostro, donde ya parecía como que no parecía una fascie
muy armónica, sino que ya tenía una alteración en su rostro. Estos tipos de pacientes se vayan a arrepentir de los tratamientos exagerados que se les han realizado, teniendo en cuenta que hay ciertos tipos de profesionales que en vez de ayudarles en la parte psicológica, simplemente les realizan estos procedimientos estéticos donde están viendo estos cambios exagerados y no les ayudan en la parte psicológica. Entonces, previamente, antes de todo esto, es importante que nosotros como buenos médicos llevemos a estos pacientes primeramente a la valoración psicológica antes de realizar un procedimiento. Sí, recuerden que también hay profesionales que son muy monetarios y que prefieren que les paguen antes de ayudar realmente al paciente. Los pacientes con trastornos dismórficos corporales buscan un tratamiento quirúrgico, dermatológico y estético. Ellos realmente no están buscando una parte psicológica. Pero como nosotros somos médicos especialistas y sabemos de este tipo de trastorno, debemos orientarlos un poco a la parte psicológica o en el caso tal de psiquiatría. Es importante establecer una alianza terapéutica con el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te mando con el psicólogo o con el psiquiatra, pero debes de traerme nuevamente el resultado de tu valoración. Las preocupaciones deben tomarse muy en serio, muy en serio. El objetivo es disminuir sus preocupaciones excesivas y que dejen de enfocarse en su cuerpo, evitando que se sientan súper mal todo el tiempo. Y hay que hablarles y tratarlos con muchísima delicadeza. Tengan presente porque son personas que están muy sensibles, demasiado sensibles, que si tú les dices, bueno, tienes un trastorno dismórfico corporal y debes ir al psicólogo o al psiquiatra, se pueden inclusive ofender. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo llegar a este tipo de pacientes. Gracias por acompañarme en este importante módulo de la psicología estética, valoración y abordaje del paciente. Soy la doctora Jocelyn Mota, docente de Meditech, y ha sido un honor compartir contigo herramientas claves para mantener al paciente más allá de lo físico. Recuerda que en la medicina estética no solo tratamos rostros y cuerpos, sino que también tratamos emociones, historias y expectativas. Una valoración consciente, empática, es la base de una práctica ética segura y transformadora. Nos vemos en el siguiente módulo para seguir construyendo juntos una estética con sentido humano. Continúa formándote en Meditech.